Las 9:30. Ayer le presentamos aquí dos versiones de la posibilidad de cuánto pueda costar la elección de jueces, ministros y magistrados el próximo año, en caso de que se autorice, se apruebe, como todo parece indicar, la reforma electoral. Bueno, Ricardo Monreal, el senador de Morena, dijo que podría costar unos 3.500 millones de pesos. Mucha gente se pregunta cuánto costará organizar la elección de los 1,600 ministros, jueces y magistrados. En un cálculo aproximado que hemos hecho con actuarios y con personal del INE, a quien se le faculte esta responsabilidad, pudiera erogarse entre 3.000 y 3.500 millones de pesos la elección, por única ocasión. Se podría destinar incluso, por excepción a este propósito, parte de los 23.000 millones de pesos que tienen los fideicomisos y que van a ser enterados a la tesorería. Para nosotros la austeridad sí es un deber, sí es una política de Estado. 3.500 millones de pesos, dice Ricardo Monreal, y luego la jefa de gobierno, la presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo que podría costar hasta 7.000 millones y que había sido una estimación del INE. Hay temas, por ejemplo, de una elección, me lo contaba el otro día la secretaria de Gobernación, dice el Instituto Nacional Electoral que podría costar 7.000 millones de pesos. Entonces, pues no puedes estar haciendo elecciones cada 3 meses, ¿verdad? Entonces hay que revisar todo eso para ver la factibilidad y siempre el objetivo es fortalecer al Poder Judicial. 7.000 millones de pesos, dice la presidenta electa. Que procure la ¿Sí me escuchan? justicia. 7.000 millones de pesos, dice la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que fue una estimación del INE. El consejero Uquibe Espadas está en la línea y como siempre me da mucho gusto saludarle. Consejero, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con el gusto de siempre, Azucena. Gracias. Adelantábamos ya que esta estimación ayer, que no había sido del INE, pero se lo queremos preguntar a usted. Consejero, la presidenta electa dice que fue una estimación del INE, el costo de 7.000 millones de pesos de la elección de los jueces, ministros y magistrados. ¿Es así? Bueno, no, el INE no ha hecho ninguna estimación. Podría yo suponer que la presidenta electa toma como base el costo de las últimas elecciones federales, sea la del 21, sea la del 24, que tuvieron un costo aproximado de 7.000 millones. Sin embargo, me parece que el INE todavía no puede hacer un planteamiento concreto en términos de dinero, no estamos en condiciones de hacerlo, pues entre otras cosas porque no hay aprobado un modelo electoral para esto, es decir, no sabemos aún exactamente qué, cuándo y en qué condiciones se va a legislar para para elegir potencialmente a jueces, magistrados y ministros en urnas. Sin esas precisiones, pues el INE no puede con responsabilidad adelantar una cifra. Quiero decir, vamos, en síntesis, entiendo de dónde podría venir la cifra que plantea la presidenta electa, pero el INE no puede todavía hacer una presupuestación. Una estimación, porque lo que es el costo aproximado de las elecciones pasadas, 7.000 millones de pesos, como va a ser también una elección nacional, probablemente de ahí hizo el cálculo, la aproximación. ¿Estarían listos en el INE de aquí a marzo que se llevaran a cabo estas elecciones del Poder Judicial, consejero? Porque, bueno, pues evidentemente es muchísimo trabajo. Bueno, hasta en marzo de manera tan inmediata no podría yo afirmarlo. Tenemos ya la experiencia, por ejemplo, en el 21, que el mismo año hicimos una consulta popular. Creo que si esos fueran los términos, el INE lo haría y lo haría bien, pero sin duda, pues no nos caería mal un plazo, aunque fuera un poco más largo, para poder organizar, pues sin prisas y con gran serenidad, un proceso que, pues de ser lo que se está planeando de manera más general, pues sería un proceso sumamente importante. Sin sobresaltos, ¿verdad? De preferencia, sin errores, no hay necesidad de exponer al INE, salieron muy bien las cosas el 2 de junio, no hay ninguna necesidad de exponerlo a cometer errores por la prisa. Usted me dice un plazo más amplio, digamos que se aprueba septiembre, octubre, lineamientos, etcétera. ¿Cuánto tiempo sería lo mínimo indispensable? No, tampoco quisiera hacer un presupuesto organizativo. Reitero, ni siquiera sabemos exactamente qué se pondría
a votación en cada fecha. Pero ciertamente organizar un proceso electoral nacional, pues disponer de algunos meses siempre es conveniente. De cualquier manera, la decisión que se tomara, fuera en marzo, como se pone por ejemplo, pues con más o con menos prisas, el INE tiene la capacidad para entregar una elección íntegra en esos plazos. O sea, Nos sí. hemos visto ya muy apurados en tiempos. El plazo entre la elección constitucional del 21 y la consulta popular fue brevísimo, y sin embargo el proceso se realizó de manera adecuada. Vamos, la eficiencia del INE, la eficacia del INE para entregar una elección íntegra en los tiempos que sea, me parece que es incuestionable. Eso es lo que hacemos en el INE, pero bueno, sin lugar a dudas, siendo un proceso nuevo, pues no nos caería mal poder tener pues un mínimo de tiempo para la programación de cosas que serían específicas de esta elección y que son cosas que no se han experimentado en el pasado. Correcto, es decir, en marzo pues estarían listos si así se determina, con prisa, etcétera, pero evidentemente es preferible pues tener más tiempo, unos meses más de tiempo para poderla organizar. Por lo pronto sí, no tenemos... yo no pondría plazos, pero vamos, en los tiempos que se nos exija lo haremos, pero pues seguramente preferiríamos poderlo hacer con tiempos logísticamente pues suficientes para que no haya ningún tipo de presión operativa. Claro, y no podemos adelantar un costo, ya se verá dependiendo de cuáles sean los lineamientos y el procedimiento, etcétera, la selección de los candidatos, etcétera. Consejero, oiga, ¿han estado hablando con la presidenta electa o con alguien de su gobierno respecto a la posibilidad de que se presente una reforma al INE en el próximo periodo de sesiones? Porque, bueno, en este periodo ya no, quedó descartado este tema, es decir, no se ha mencionado, pero está latente en las iniciativas del presidente. ¿Han estado en conversación? Como instituto no sé si alguien en lo personal haya platicado con gente del equipo de la presidenta electa, pero en todo caso el INE no tiene no ha hecho un intercambio en este sentido. Sabemos que la materia de una reforma electoral está en el aire, cosas como la cuestión de la no reelección se han planteado como prioritarias, pero sin duda nosotros esperaríamos una reforma electoral, ahí sí, un proceso muy detenido que valore cada aspecto de lo que se podría reformar en función de tener elecciones pues que garanticen mejores condiciones y mejores efectos en la representatividad de quienes votan en relación con las cámaras y con otras posiciones sujetas a elección. ¿Esperarían que los hicieran parte de esta discusión? Sin duda creo que el INE, el aparato electoral en general, los órganos, el aparato el Sistema Nacional de Elecciones, incluyendo a los soples, personas que han participado en procesos previos, me parece que una reforma electoral debería ser sumamente inclusiva y amplia en términos de quienes puedan participar, para tener una visión general muy amplia que permita un diseño puntual de pues un sistema electoral que deberá funcionar en las próximas décadas. Bueno, pues ya hablaremos de este y otros temas, consejero. Por lo pronto, pues queda claro, no hay estimación de presupuesto, porque pues todavía no hay lineamientos para la elección de jueces, ministros y magistrados. Gracias, Suki Vespadas. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Gracias. En el Museo Interactivo de Economía sigue Enrique Hernández.